Ahora quiero hablar sobre un tema que es importante para un tipo de creyentes. Probablemente haya dos tipos de creyentes que le encuentren una objeción a un tema como este, pero habrá un tercer tipo que sí le va a interesar. Quizá uno sea de aquellas personas que sienten que su espiritualidad es tan elevada que evidentemente este tipo de exhortación o de consejo de la palabra de Dios no les es necesario y por lo tanto no va al caso tratarlo. Otros pueden decir que, bueno, su vida es pletórica de bendición, las cosas van muy bien y si hablamos de atravesar un valle de sombras, esto suena a algo que hay que traducirlo del chino mandarín y que por lo tanto es una cosa que dice, bueno, ¿de qué me estás hablando? Pero va a haber un tercer grupo de personas, de creyentes, que van a poder decir si esto sí me resulta relevante, porque en mi vida o ya he pasado o estoy pasando por circunstancias de gran dureza, muy difíciles, verdaderos valles de sombra. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y hay dos tipos de explicaciones que podemos encontrar para las cosas malas que nos suceden en la vida. Una de ellas es que hemos cometido algún error en nuestras decisiones y por lo tanto ese error nos lleva a consecuencias verdaderamente amargas. Metimos la pata y por lo tanto nos fue mal. Otro tipo de explicación es simplemente por haber pecado ante Dios y Dios nos disciplina por su amor porque nos considera sus hijos y por lo tanto va a castigarnos con situaciones difíciles para que entendamos qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que hemos fallado y por lo tanto nos arrepintamos y enmendemos nuestra actitud. Eso es lo que va a hacer Dios en determinadas circunstancias difíciles. Pero hay una tercera aflicción que puede alcanzar nuestra vida, una tercera forma en la cual enfrentamos ese valle de sombras, de grandes problemas, sufrimientos, aflicciones muy duras y que no podemos encontrar ninguna explicación que pueda decirnos por qué Dios permite que nos esté pasando esto. Y yo creo que eso es lo que vamos a tratar ahora, porque estas cosas sí suceden, no en todas las personas, quizás algunos nunca lo han pasado aún, cuidado, pero en el futuro es posiblemente que les toque enfrentar este tipo de circunstancias muy duras, de aflicción enorme, y otros que sí o lo han pasado o en estos momentos están sufriendo de una manera profunda por un campo de aflicción muy pesado, muy terrible, que está sacudiendo su alma de una manera como en un viento huracanado sacude a los árboles, tentando a aplastarlo, a tumbarlo, a echarlo abajo. Y eso es lo que puede estar sucediendo en tu corazón quizás si es que estás pasando por una de estas circunstancias duras y difíciles. Algunas pueden ser de un gran dolor concentrado en un espacio de tiempo muy pequeño o otras pueden ser dilatadas a lo largo de meses, años o incluso décadas de tu vida y que son quizás a fuego lento, pero es un fuego que de todas maneras causa una aflicción profunda. ¿Y cómo podemos encontrar salida a esto? Una de las cosas que va a suceder en el corazón de una persona que está en estas circunstancias es preguntarse por qué Dios permite que me suceda esto. Pero sin hallar respuesta, luego vemos que el tiempo pasa y uno se pregunta también, dice esto terminará pronto, durará mucho tiempo o peor aún,
no saldremos en esta vida de ese problema, sino solamente cuando partamos de este mundo. Y esto, por supuesto, es un pensamiento que te lleva a una amargura de corazón, porque es un dolor del que no sabes cuándo vas a salir y si Dios te va a sacar o no. Y esto verdaderamente es algo que los que están pasando o han pasado saben muy bien de qué estoy diciendo. Si una persona, como decía antes, nunca ha experimentado ese tipo de situaciones, aún evidentemente esto hay que traducirlo del chino mandarín. No lo va a entender, quizás no sea el adecuado mensaje para esta persona, pero yo recomendaría que tuviese un poquito de paciencia y que lo siguiese escuchando, porque en la Biblia vamos a encontrar que hay muchos casos de personas, de personajes en la Biblia que han pasado por esto. Y vamos a analizarlos para poder identificarnos muchas veces con este tipo de personajes y ver cuál fue la salida que Dios les dio a ellos. Vamos a ver solamente un caso porque hablar de varios sería realmente tomarnos mucho tiempo. Solamente vamos a ver uno que nos hace reflexionar sobre estas cosas de una manera muy poderosa. Es un caso destacado, un caso de un joven que era José, el hijo de Jacob, el hijo favorito de Jacob porque fue el primer hijo de su esposa Rebeca, perdón, Raquel, estoy confundiendo con la esposa de Isaac, con Raquel, que tuvo solamente dos hijos, que son José y Benjamín, el menor de todos. Pero bueno, José era pues el niño privilegiado en el corazón de Jacob. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que la Biblia dice de esa ignición del problema que va a alcanzar la vida de este joven, José, que era una vida agradable, tenía un buen padre, bueno, su madre ya había fallecido, de verdad, pero tenía el favor de su padre por encima del de sus hermanos, que eran dos hermanos, mejor dicho, 11 porque él era el doceavo, y vamos a ver cómo surgen estos problemas. Vamos a leer un momento en Génesis, en el capítulo 37, del verso 1 al 11. Vamos a ver qué es lo que nos señala la palabra de Dios en relación a este caso. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. Fíjense la edad que tenía José, un joven, apenas está entrando en la adultez, saliendo de la niñez, tiene 17 años. Dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué hicieron? Le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Pero resulta que José tenía otra faceta, que él tenía sueños, soñaba unos sueños muy especiales. Dice, luego continúa diciendo el pasaje, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? ¿Y qué pasó? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos a leer solamente esta parte, porque si leemos toda la historia de José, que es una historia apasionante y preciosa, nos va a llevar a muchos capítulos, pero lo voy a resumir para simplemente que podamos entender qué es lo que sucedió a continuación de este proceso, de este hecho. Vemos pues que no solamente era favorito del padre, sino que tenía unos sueños extraños, que tenían una interpretación no del todo difícil, porque ya vemos que los propios hermanos y hasta su padre, Jacob, tenía una idea de lo que significaban esos sueños, de que algo pasaría en la vida de José que tendría eh, un valor enorme, tendría una gran reputación o tendría un cargo de preeminencia que ahora en ese momento era algo inimaginable. Y claro, eso incluso les dio más envidia a sus hermanos, lo aborrecieron aún más, y en un momento en que Jacob envía a José a que los fuera a ver y les llevara algo de alimentos, cuando lo vieron acercarse comenzaron a decir sus hermanos: miren, aquí viene el soñador. Y tramaron entre ellos hacer algo terrible. Tanto era el aborrecimiento que sentían por José que tramaron matarle. Pero Rubén, que era el mayor de todos, no quería que llegaran a tal extremo y dijo: póngalo en este pozo. Había un pozo por ahí que estaba vacío, no tenía agua, échenlo allí, porque él pensaba, dijo: más tarde volveré aquí, sacaré a José y lo volveré a su padre, ya una vez que se haya disipado un poco la ira de sus hermanos. Pero no quisieron hacer eso y dijeron, al ver venir a una caravana de ismaelitas, es decir, de descendientes de su tío Ismael, que por lo general eran comerciantes de productos que los llevaban a Egipto, pues dijeron: vamos a hacer lo siguiente, dijo Judá: vamos, ya que este es nuestro hermano y matarlo sería algo muy terrible, vamos a venderlo como esclavo a estos ismaelitas y vamos a derramar la sangre de una fiera para que de ese modo, en su túnica de colores que le había regalado Jacob a José, pueda mancharse de sangre y podamos decir a nuestro padre que el pobre José murió por una mala bestia. Y eso hicieron. Cuando viene Rubén, descubre que no está José y se entera de que lo que había hecho Judá y el resto de sus hermanos, que habían vendido a José como esclavo a Egipto. Pues bien, ahora empieza el valle de sombras de José. Va a empezar un periodo de su vida oscuro, pero vamos a ver que no era del todo oscuro. Él es vendido como esclavo a Potifar, que era un oficial de alto rango en Egipto. No era una persona pobre, era una persona de gran poder económico y seguramente su forma de vida era agradable. Pero vemos pues que en esas circunstancias José no está abandonado por Dios. Dios sigue estando a su lado, aunque permitiendo que haya sido injustamente vendido como esclavo a los egipcios. Sin embargo, aunque José no entendía lo que estaba pasando, sí había soñado algo del futuro, pero sin embargo no se podía imaginar ni qué era ese futuro, ni cuándo sucedería eso en el futuro. Y aquí nos da una pista a los cristianos que estamos padeciendo o padecemos o hemos padecido en el pasado algunas circunstancias difíciles, es que todo tiene un límite en el tiempo y que al final viene la salida, la liberación de Dios. No va a ser exactamente, obviamente, como el caso de José, que vamos a ver qué es lo que sucedió después. Va a ser de distintas maneras, pero siempre hay una salida, siempre hay una liberación. Y en el interín, en el momento en que la persona está viviendo estas circunstancias oscuras, Dios
sigue presente, sigue a nuestro lado y nos va a dar señales de su apoyo y de su presencia. ¿Y cuáles fueron las señales en el caso de José? Que José recibió de Dios también un talento extraordinario, que era el talento para la administración. Incluso en las escuelas de negocios se habla de la historia de José como el gran administrador que fue. Y bueno, ese talento enorme que tenía José sirvió para que Potifar, que era quien había comprado a José como esclavo, lo usara de una manera preeminente como administrador de todas sus posesiones. Entonces digamos que pese a que estaba siendo esclavo en una casa egipcia, fuera de su tierra, fuera de su parentela, con todo, en medio de esas circunstancias, Dios seguía con él y Dios lo bendecía en medio de su circunstancia difícil. Pero la cosa se iba a poner incluso peor. Como dicen, iba a hacerse una circunstancia mucho más terrible y apremiante. ¿Qué es lo que pasó? Que la esposa de Potifar, como José era un muchacho apuesto, comenzó a tratar de conseguir tener sexo con él. Y en cierta oportunidad, cuando José evidentemente rechazó estos lances de esta mujer para no pecar ni contra Dios ni contra Potifar, pues perdió sus vestiduras al huir y la mujer acusó por despecho a José de haber intentado forzarla sexualmente. Obviamente Potifar no iba a creer las alegaciones de José, el esclavo, sino más bien las alegaciones de su esposa. ¿Y qué pasó? Que ahora no solamente había llegado a ser un esclavo, sino que ahora iba a ser un presidiario en una mazmorra egipcia. Y la situación de José iba a hacerse incluso peor, peor de la que había sido hasta entonces. Entonces vemos que aquí pasa algo que quizás José se quedaría bastante confuso. Yo he sido injustamente vendido como esclavo, Dios ha permitido que sea esclavo, con todo, pese a esas circunstancias, Dios ha estado conmigo y sin embargo ahora otra maldad, ya no de sus hermanos, sino de la esposa de Potifar, va a hacer de que yo esta vez no solamente haya perdido mi libertad como hombre libre, sino que voy a perder mi libertad en un sentido estricto, mucho más rígido, en una cárcel egipcia. No sabemos cuánto tiempo pasó José como esclavo con Potifar o como presidiario en la cárcel egipcia, pero es muy presumible que haya estado aproximadamente un año como esclavo de Potifar y probablemente 12 años como presidiario en la cárcel de Egipto. Por lo tanto, vemos que no fue poco tiempo, no fueron unos mesecitos, fueron años. Los mejores años de la vida de José, de su primera juventud, estaba encerrado en una mazmorra egipcia. ¿Qué pensaría José? ¿Cómo reaccionaría en su presidio? Ahora, él he escuchado algunas veces diciendo un poquito para pensar en la capacidad del creyente de sobreponerse a las situaciones adversas y estar gozoso, alabando a Dios y quizás dando bingo, cantando cánticos, pero eso es un poco irreal. A veces algunos dicen que como que José estaba demasiado contento, silbando algún canturreo, dando brincos de felicidad, y yo creo que no ese es el caso. Siendo más realistas, debió de haber sufrido, pero tampoco vemos que era un hombre que se había dedicado a la enorme depresión, que ya no podía hacer nada, nada que ver con eso. Vemos en la Biblia cómo ese don que Dios le había dado a José, José lo va a ejercer nuevamente hasta tal punto que el propio jefe de la cárcel lo va a reclutar como el administrador idóneo para que toda la cárcel sea administrada por José. Y vemos pues que aquí, aunque José está sumido en una peor situación, aún allí,
Dios no lo abandonó en ningún momento. Seguía con José y así esta persona podemos decir que todo aquel que está también en una circunstancia difícil, hay que decirte que Dios sigue a tu lado, está contigo y siempre va a darte señales de su misericordia en medio de las circunstancias difíciles. Y eso lo vamos a ver porque Dios así lo va a señalar en nuestras aflicciones, nos va a dar esa, esas señales de que su misericordia nos está alcanzando. Por ejemplo, cuando Agar fue expulsada con Ismael porque no iba a ser heredero, y Abraham expulsó a Agar, la esclava egipcia, con Ismael, que ya tenía 13 años, y con muy pocos alimentos y agua, estaba en el desierto, el niño Ismael comenzó a llorar y ella se apartó para no verlo morir, porque dijo, bueno, ahora moriremos de hambre, estamos en una situación horrible, Dios ha permitido que hayamos sido expulsados, y ¿qué, qué misericordia de Dios podemos encontrar? Dios habla a Agar, le da sus promesas, pero hay una cosa interesante en esta historia que habla Génesis, es que luego ella ve un arroyo de agua que no lo había visto antes, y de esa manera Dios le está señalando, mira, no es que de la noche a la mañana yo te voy a hacer que tú vuelvas a una bendición, que al final sucedió, y prosperó Ismael, y fue un hombre muy próspero, y Agar obviamente disfrutó de la prosperidad de su hijo, pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Sin embargo, ese arroyo, esa agua que Dios le estaba dando a Agar y a su hijo, eran la señal de Dios de que efectivamente yo no te he olvidado, no te he abandonado, estoy contigo, conozco perfectamente las circunstancias que causan tu aflicción en estos momentos y por lo tanto yo te doy algunas señales de mi alivio hasta el día, en el momento en que la salida sea absoluta y completa y te haga salir de este valle de sombras y puedas tú al final volver a los tiempos de refrigerio del Señor y puedas estar otra vez en la dicha de la nueva bendición de Dios que vendrá a tu vida. Por lo tanto, hay que saber esperar. Ahora, ¿cómo esperó José? Pues José lo hizo de la siguiente manera. Se centró en hacer ejercicio de los dones que Dios le había dado en esas duras circunstancias y así lo hizo. Y es lo mismo que si tú estás en unas circunstancias similares, no sabemos exactamente de qué naturaleza, puede ser económicas, de salud, de problemas familiares, laborales, etcétera, etcétera, circunstancias que te están quemando a fuego lento o a fuego encendido a toda brasa, no lo sé, pero sea cual sea el caso, tú debes concentrarte en hacer ejercicio de aquello que Dios te ha llamado a hacer. Y ahora, ¿cómo soportamos estos tiempos en este valle de sombras? Hay una palabra que la Biblia usa que es la paciencia. Ahora, la paciencia es la capacidad que tiene el creyente de poder soportar las circunstancias difíciles. Cuando Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, allí, si lo vemos en el contexto, podemos decir que una traducción más precisa sería todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Esa es la actitud. Y vamos a ver que incluso Santiago en el capítulo 1 relaciona la paciencia con otra cosa que es necesaria para que tengamos paciencia. ¿A qué nos estoy refiriendo? ¿Yo puedo tener paciencia si no tengo fe? No. Sin fe es imposible tener paciencia, es decir, la capacidad de soportar las aflicciones que Dios pueda permitir que lleguen a nuestra vida. Para poder soportarlas necesitamos la fe. Y ahí es quizás el gran problema que el creyente puede encontrar, que su fe esté tan debilitada que su capacidad para tener paciencia es muy limitada y pueda llegar a la desesperación. Es la fe lo que nos puede salvar de esa debilidad hacia la depresión y hacia la desesperación.
la fe en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Hebreos capítulo 12. ¿Por qué lo dice? Porque si no ponemos la mirada en Cristo y estamos mirando solamente las circunstancias, nos vamos a hundir, como Pedro en las aguas. Necesitamos no ver esas olas y ese viento, sino ver a Jesús para poder soportar las circunstancias de miedo, de temor, las circunstancias difíciles, amenazantes, apremiantes. Para eso necesitamos fe en Jesús, que Él está a nuestro lado, que Él tiene todo el poder y que Él tiene toda la capacidad para poder, todo el control, para poder librarnos de las aflicciones que actualmente estamos padeciendo. Pero como eso puede prolongarse en el tiempo, es algo que nuevamente tiene que renovarse la fe para que podamos soportar, porque sin fe va a ser imposible soportar los tiempos de prueba. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice otro personaje de la Biblia y cómo él encontró justamente en su fe esa paciencia, pero también cómo describe este personaje, cómo sentía su corazón. Yo creo que podemos, si hemos pasado por esto o estamos pasando por esto, encontrar similitudes con lo que puede haber en tu corazón en estos momentos. Fíjense que David, el famoso rey, el dulce cantor de Israel, el segundo rey de Israel, el primero fue Saúl, pero resulta que antes de que David fuera rey, pasó algo tremendo. Resulta que hubo una canción, una vez que David ya había tenido bastante destreza como militar, que equiparaba o comparaba a Saúl con David, y si decían si Saúl mató a sus miles, David mató a sus 10.000. Y a Saúl no le gustó para nada esa comparación, porque lo ponía en desventaja con respecto a David. Y entraron celos en el corazón de Saúl. Y esos celos, porque la gente tenía en mayor estima o en mayor capacidad a David ante los ojos del pueblo que a él. Y eso le desagradó de tal manera que corrompió su alma, su corazón, y decidió matar a David. Y allí para David se presenta, sin que él lo haya buscado, o sea por un error o por un pecado suyo, y Dios lo esté disciplinando, no fue nada de eso. De pronto se vio envuelto en una circunstancia, en un valle de sombras, en el cual era perseguido por Saúl para matarlo. La Biblia no está claro si fueron unos meses o unos pocos años, pero sea cual sea el caso, fue un tiempo prolongado en el cual David tuvo que continuamente estar huyendo de Saúl. Saúl buscándole, David huyendo, hasta que incluso tuvo que irse a los filisteos por un buen tiempo para que Saúl no continúe buscándole. Pero todo ese tiempo fue un tiempo para David muy duro, muy amargo. Y en el Salmo 42 vamos a ver cómo se expresa David. Vamos a ver lo que dice el verso 9 y 10. Versos 9 y 10. Dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Ven lo que está pasando aquí? ¿Ven que hay una especie de queja en el corazón de David, pero que no es una queja improcedente que Dios va a ver con desagrado? Dios sí quiere ver que tú te quejes ante Él, que tú le digas, me siento así, Señor, esto es lo que pasa. Eso no es ningún problema. Podemos quejarnos a Dios. Lo que no debemos hacer es quejarnos de Dios a otros, porque ahí estamos expresando simplemente que Dios ya nos ha decepcionado, estamos amargados con Dios y se lo señalamos a otros. La actitud correcta que hay que tener es quejarnos a Dios directamente, decirle, Señor, esto está pasando, me siento de esta manera, estoy sufriendo por esto, esto y esto. Esa es la correcta. Dice, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Fíjense que esa primera pregunta se relaciona con esa duda que es muy común que surja en el corazón, como que Dios está quizás en alguna reunión, distraído
viendo alguna película, tomando alguna bebida y está simplemente desatendido, ni se ha enterado de qué te está pasando, pero no, en absoluto, jamás sucede eso. Dios siempre sabe perfectamente qué es lo que te está sucediendo. Jamás es para Él una noticia, una novedad. Es algo que Él ya sabe y ya lo sabe desde antes de que nacieras. Él ya sabe por qué circunstancias vas a pasar en tu vida. Eso ya lo sabe Dios. Por lo tanto, Él jamás se va a olvidar de ti. Y si permite que esto suceda, es para que también tú conozcas y puedas conocer cómo va tu corazón en relación a Él. Porque si siempre Dios nos respondiera inmediatamente todo lo que le pedimos, nunca pasáramos por prolongados tiempos de angustia o de circunstancias difíciles, ¿podríamos probar nuestra fidelidad a Dios de esa manera? No, no habría forma. Pero aquí es una manera de que probemos nuestra fidelidad a Dios. Eso es algo muy importante. Y aquí vamos a tener esa oportunidad. Luego dice David, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Aquí está hablando diciendo que incluso tiene que sufrir David el oprobio de aquellos que dicen, tú eres creyente, ¿no? Tú dices que confías en Dios y mira lo que te está pasando. Tu Dios te ha fallado. ¿Qué tipo de Dios tienes tú, no? Eso es lo que quiere la gente que ve tu aflicción decirte. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué tipo de Dios es ese? Y esta gente obviamente no entiende. Pero va a haber una salida y la salida que Dios te va a dar en su momento va a ser una salida gloriosa, como lo fue en el caso de José. Y vamos a continuar luego la historia. Pero luego dice el verso 9 al 11, perdón, el verso 11 dice lo siguiente. Fíjense cómo se interpela el propio David para responder a esa actitud que nace de su corazón en una primera instancia, para decir, no, eso que nace de mi corazón en esa primera instancia no es lo correcto. Dudar de la atención de Dios sobre mis circunstancias, no, eso no es lo correcto. Fíjense lo que se responde a sí mismo el propio David. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Qué diferencia, ¿no? ¿No ven cómo la fe de David le hace decir estas palabras? Es gracias a la fe que nuestra mente puede ser reconvertida a una actitud distinta, no de fracaso, no de hundimiento, no de depresión, no de colapso, sino más bien de salir adelante, de salir a la superficie del problema para decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Eso no debes estar en esas circunstancias. Espera en Dios, porque aún he de alabar, porque va a haber una salida y yo ahora puedo alabar a Dios y también se lo alabaré por la gratitud de haber salido de esas circunstancias en ese tiempo futuro que llegará. Y así podemos efectivamente salir de esas circunstancias, confiando en Dios, esperando en Dios. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Me libró del lodo cenagoso. Eso lo dice también otro salmo. David tenía la fe para poder soportar esto. Ahora, vamos a volver otra vez a la historia de José. ¿Qué pasó con José? Bueno, José vemos que estaba ocupado como administrador de la cárcel en Egipto y pasados 9 años, bueno, o por lo menos ya cuando él tenía 28 años, sucedió que a la cárcel llegaron dos personajes interesantes, que era uno un copero del rey y otro era un panadero del rey, que es decir, del faraón. Resulta que cuando se escucha hablar José,
ve que ambos cuentan un sueño. Y José se acerca y le dice, yo le voy a interpretar qué es lo que ha soñado. Y efectivamente el sueño de uno significaba que en 3 días iba a ser repuesto por el faraón como copero del faraón, y el otro, el panadero, iba a ser ejecutado. Y así fue. El copero fue restituido a la corte de faraón y y el panadero fue ejecutado. Y le dijo José, acuérdate de mí cuando estés ante faraón y cuéntale mi caso, soy una persona inocente para que pueda tener la libertad. Y José, una vez que vio irse a este copero, esperaría día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y vio que parece que no había ningún resultado de esto que le dijo al copero. Y efectivamente el copero se había olvidado del asunto. Siguió trabajando en su labor con el faraón hasta que 2 años después de haber sido restituido, cuando ya José tenía 30 años, resulta que el propio faraón tiene un sueño. Y en ese sueño, él busca que los sabios y magos de Egipto puedan interpretar el sueño. Pero resulta que ninguno puede hacer nada. Y él sueña que habían 7 vacas gordas y preciosas, y luego 7 vacas enjutas y cadavéricas que se comen a las 7 gordas y pletóricas de salud. Y luego tiene otro sueño en que ve 7 espigas preciosas de trigo, y luego unas 7 espigas totalmente desaliñadas, quemadas por el sol, que se comen o se tragan esas 7 espigas preciosas. Y el faraón no sabía qué podía ser ese significado de ese sueño. Y estaba enormemente ligado. Y recién el copero se acuerda y dice, he pecado porque me he olvidado de esta persona que en la cárcel, este hebreo, me dijo lo que significaba mi sueño y fue efectivamente como él dijo, lo que sucedió. Y esto hace que el faraón diga, bueno, traigan a ese señor, sáquenlo de la cárcel y a ver si puede interpretar estos sueños que he tenido. Y ese fue el punto de inflexión en la vida de José. Fue pasar de lo más bajo a lo más alto que podía una persona imaginar. Fue algo glorioso, porque José va a la presencia de Faraón, e interpreta esos sueños y le dice que serían los 2 sueños significan lo mismo y que Dios quiere decirle a Faraón que van a venir 7 años de abundancia seguidos de 7 años de gran hambre en toda la tierra. Y que por lo tanto, dijo José, provéase de un hombre sabio que pueda hacer estas medidas para recaudar la gran cantidad de trigo y otros alimentos en grandes almacenes para que cuando vengan los 7 años de hambre, esas semillas puedan servir a los agricultores para seguir produciendo más alimentos y de esa manera puedan soportar ese tiempo de hambre. Y claro, el faraón dijo, pues qué mejor persona que tú para poder hacer ese trabajo, y lo convierte en gran visir de Egipto. De pronto, ese esclavo presidiario hebreo, ahora, cumpliendo esos sueños tan extraños que tuvo de joven, a los 17 años, efectivamente lo saca Dios de ese valle de sombras a un prado de enorme belleza y luz. Ahora este hombre se le va a dar a una esposa, la hija del sacerdote de On, va a tener, pues, vivir en un palacio con una renta muy grande, y siendo una persona que al pasar simplemente se iba a pregonar su nombre y va a tener solamente los honores solamente por debajo del propio faraón.
Por encima de todo Egipto estaba José, excepto del faraón. Fíjense el cambio brutal que hay en la vida de José. Yo esto lo quiero poner para poder señalar lo que puede pasar en el corazón de una persona que está sufriendo un tiempo de penumbra, un tiempo en un valle de sombras, de grandes pruebas, grandes aflicciones, las cosas que pueden pasar por nuestra mente, por nuestra cabeza, al sufrir esas circunstancias y poder decir qué está pasando, por qué estoy pasando por esto, cuánto tardará. Pero aquí vemos en la historia de José que siempre hay una salida y un fin glorioso en esta vida, e incluso, escuchen bien, si esa prueba no terminara en esta vida y pasáramos a la vida venidera, pues en la vida venidera también habrá algo glorioso que no podemos ahora ni imaginar, porque hay enfermedades o problemas que evidentemente no se pueden solucionar en esta vida, por ejemplo, este predicador que no tiene brazos ni tiene piernas, y evidentemente pues él dice, ¿no? De vez en cuando también me abruma un poco esta situación y me deprimo, pero en su fe él puede salir de esas depresiones y él sabe que en vida no va a superarlas, no va a tener pies ni brazos, pero él sabe que en la eternidad él sí gozará de sus brazos y de sus piernas, con su cuerpo glorificado que van a tener todos los cristianos que pasen a ese mundo. En la resurrección tendremos cuerpos glorificados. Por lo tanto, cualquier problema físico, invalidez de cualquier naturaleza o enfermedad crónica que podamos tener, todo eso va a desaparecer y Dios compensará el sufrimiento que hayamos tenido en este mundo de una manera que ahora no nos podemos ni imaginar. Es promesa de Dios, en la bienaventuranza está bien señalado y eso va a cumplirse. Lo que pasa es que muchas veces, como no nos imaginamos eso, quizás José no se imaginaba que sería gran visir, posiblemente nos cueste asumirlo, nos cueste regocijarnos en ese futuro y nos deprimimos pensando en el presente y que prácticamente la salida es muy difícil o quién sabe, no será, simplemente tenemos que pasar a la presencia del Señor para recién salir y eso nos puede deprimir, pero siempre va a haber salida, sea aquí o sea allá, pero va a haber salida y lo que Dios va a dar en esta vida o en la venidera va a ser algo glorioso y grandioso. Job sufrió como hombre inocente unas terribles circunstancias y Dios lo compensó en vida dándole el doble de todo lo que tenía antes. Esas son señales en personajes distintos de la escritura que podemos encontrar que Dios siempre va a compensarnos, nos va a dar salida y nos va a dar, como dijo una mujer, si Dios nos quita algo es porque nos va a dar más abundantemente todavía. Y eso está en la Biblia, eso es bíblico, no está diciendo una tontería. Y efectivamente, bueno, la historia de esta mujer es una historia bastante cruda, la voy a decir simplemente para que entre en contexto, porque ¿quién es el que está diciendo esto? Es una mujer joven que está aquí en su matrimonio y el primer hijo pues dijeron que tenía problemas y efectivamente falleció. Luego volvió a quedar embarazada, volvió otra vez a verse qué tal estaba el hijo y resulta que dijeron lo mismo que el primero. También van a hacer y no va a sobrevivir, y efectivamente no sobrevivió. Resulta que tiene un tercer embarazo y esta vez sí tiene éxito. El niño está sano, pero resulta que le detectan un cáncer. Y le dicen, si te damos la quimioterapia, tu niño va a morir, pero tú puedes que te salves tu vida. Y la mujer dijo, no, yo prefiero morir y que mi hijo nazca y no importa si yo al final pierdo la vida. Y así fue. Tuvo a su hijo y en un año, después de haberlo tenido, ella fallece. Y él escribe una carta al hijo diciéndole las palabras que acabo de señalar antes. Si Dios nos quita algo porque más abundantemente nos va a dar. Y ella dijo, bueno, tú te vas a quedar con tu papá, yo estaré con mis otros dos hijos en el cielo. Y es así como lo enfocó su fe. Fíjense, fue para algo tan terrible como esto, porque no deja de ser terrible, tuvo la fe para ver la salida. Fíjense lo que dice David en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo que decíamos antes, Dios sigue con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice el Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo,
tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué dice David que tu vara y tu callado me infundirán aliento? ¿A qué se refiere con vara y callado? Pues bien, él había sido pastor, por lo tanto, él sabía lo que era la vara y lo que era el callado. Y él sabía que las ovejas tenían una reacción emocional cuando veían al pastor, lo veían a él con la vara y el callado, porque con el callado permitía que tenía un gancho que lo sujetaba del cuello para poder conducir a las ovejas, y la vara era para poder espantar a los depredadores que amenazaban con matar y llevarse como presas a las ovejas. Por lo tanto, esas dos herramientas del pastor, la, el, la guía y la protección, fíjense que son dos, la guía y la protección son las que le daban aliento a las ovejas. Del mismo modo, nosotros también tenemos que entender que la guía y la protección de Dios van a servirnos para que podamos estar en paz, confiados en que, aunque estemos pasando circunstancias dolorosas y difíciles, siempre saldremos adelante. Por último, veamos lo que dice el Salmo 40, del 1 al 3, hablando de la paciencia que el creyente debe tener en estas circunstancias, la capacidad de soportar las circunstancias. Fíjese lo que dice David. Salmo 40, del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, porque efectivamente podemos llegar a esa desesperación, a ese lodo cenagoso. Luego dice, puso mis pies sobre peña, es decir, sobre algo sólido que no te vas a hundir, que no te vas a negar, y enderezó mis pasos. Estaba torcido por mis dudas, por mi aflicción, por mi falta de fe, y él me animó. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Recuerden lo importante que es la alabanza para mover el poder de Dios. Ya alguna vez expliqué en una prédica sobre esto. La alabanza es una clave importante para que el poder de Dios sea desatado. Por lo tanto, aquí David lo está diciendo con mucha claridad. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, porque verán que la persona que confía en Jehová y que sabe soportar estas circunstancias, saldrá al final victorioso. Verán y confiarán en Jehová. Por lo tanto, si estamos en ese valle de sombras, tengamos fe. Busquemos esa fe para poder tener la paciencia que nos permita soportarlas. Y sabiendo que no estamos solos, que siempre nos dará señales el Señor de que su presencia está con nosotros y que al final habrá una preciosa y maravillosa salida de este valle de sombras que ahora quizás no podemos ni imaginarnos, pero que será de gran gozo cuando llegue el momento. Confiemos pues en el Señor, confiemos en Jesús y esperemos con paciencia para que Él verdaderamente nos saque de este lodo cenagoso, de este pozo de desesperación, a esa luz de su bendición. Muchas gracias por la atención. Eso es todo.